Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra clase de cálculo uno. Sí, continuando con lo que ya habíamos estado trabajando con respecto a funciones y pues continuando con funciones, límites y continuidad. Antes de pasar a lo que es la continuidad, vamos a desarrollar un último ejemplo, ¿sí? Que quedó, ahora sí que les quedé de ver la clase pasada, que tiene que ver con el número exponencial. Ya hemos estado trabajando estos ejemplos, lo hemos visto con funciones trigonométricas, como acotar. Eh, Estos ejemplos los pueden ver en libros como el libro de cálculo diferencial e integral, el Piskunov, el libro de análisis matemático, curso introductorio de Hasser, Lasalle y Sullivan. También en el Kudryavtsev pueden encontrar algo de esto que hemos estado trabajando. En fin, hay diferentes textos donde ustedes pueden optar. También en el Spivak, del de Calculus, ustedes pueden revisar algunos, estos, no estos mismos temas, pero sí temas muy análogos que les pueden aportar mucho valor eh, a su estudio académico. Y es importante también darnos cuenta, ¿sí? No lo hemos, ¿cómo se puede decir? No lo hemos acentuado, ¿sí? Pero el tema de límites es un tema que está integrado al tema de funciones, ¿sí? Y es importante que ustedes tengan presente eso, porque regularmente estamos acostumbrados a ver funciones y luego vemos límites y luego vemos continuidad y luego vemos derivadas, etcétera. Como si fueran temas diferentes, como si fueran temas bueno, esa sensación a mí me queda, ¿no? A mí me dejaba esa sensación cuando mis profesores me daban clase. Me dejaba esa sensación como que estábamos cortando un pastel y el pastel es un todo, ¿no? El cálculo es un todo. Que veamos temas que parece que son temas por separado, pues no, o sea, son temas completamente integrados uno con respecto del otro. Y es por eso que insisto yo todo el tiempo en que son importantes los conceptos que ya vimos y que de alguna manera ustedes traten de hacer los suyos, porque eso va a implicar que tengan ustedes la posibilidad de entender mejor lo que estamos viendo, porque si entendieron el concepto de función, les va a costar menos trabajo entender el concepto de límite, porque el concepto de límite es un concepto que si bien no es una función como tal, ¿sí? Tiene mucho de lo que es una función. Entonces, es una aplicación. Sí, en el estricto sentido de la palabra, algunos compañeros me podrán contradecir, pero es nada más para que se den un ejemplo, o sea, porque estamos aplicando una función, ¿sí? Una f de x a, a una aplicación, ¿sí? Entonces, lógicamente, no estamos hablando de una función como tal, más bien se podría interpretar como una relación como tal. Pero independientemente de eso, ¿sí? El concepto de límite me da mucha información con respecto a lo que es una función, ¿sí? Porque el simple hecho de que una función tenga límite en un punto determinado, ya me da información respecto de la función con respecto a ese punto, ¿sí? Que a veces es el término medular de una función. No es que la función sea como tal definida en un solo punto, en ese sentido, sino que está definida en todo su conjunto.
pero lo importante aquí es darse cuenta que si la función me da información y en particular me da información de un punto que resalta y sobresale con respecto a lo que es la misma función, ¿sí? Por ejemplo, esos límites que vimos, ¿no? El límite del coseno, el límite del seno, el límite del seno de x entre x, son valores que asociados a un valor específico del dominio de la función me da cierta información, ¿sí? Y eso, de alguna manera, se queda en el tintero muchas veces, ¿sí? Y eso debe de implicar también por parte de ustedes un esfuerzo para poder entender qué se les está dando, ¿no? En fin, esto lo recalco para que de alguna manera puedan ustedes tener la habilidad de desarrollar esa integración de los conceptos. Bien, sin más, vamos a pasar ya directamente a lo que es el desarrollo del número de Euler. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el número E o el número de Euler. ¿Sí? Por eso se le puso la E por Euler. La historia atrás de todo esto que se llama el número de Euler y los logaritmos, ¿sí? Es un tema muy, muy interesante porque cuando nos damos a la tarea de investigar de dónde sale el número, y no me refiero a la parte formal, sino al desarrollo propio de la historia en cuanto a cómo surge el número de Euler, ¿sí? Y qué hubo atrás de eso, ¿sí? Y por qué se da, de alguna manera nos hace entender que lo que ya damos hoy por sentado, ¿sí? En su momento fueron descubrimientos de suma importancia para el desarrollo de las matemáticas. Sí, no les voy a contar aquí la historia. Hay, por ahí en la red, ustedes lo pueden buscar sin más dificultad porque hay mucho material al respecto. Sí, hay videos en YouTube, ustedes pueden buscar información en PDF dentro de la red y ahí van a encontrar los detalles sobre cómo se desprenden estos conceptos del número de Euler y los logaritmos, ¿sí? Y cómo se entrelazan, ¿no? Cómo se integran entre ellos. Y bueno, y a partir de todo eso, pues, ¿cómo se integra esto? Con los límites. Entonces, la idea aquí es mostrarles que esta función f de n igual a 1 más 1 entre n, todo a la n, ¿sí? Está acotada entre 3 y 2, ¿sí? Y esto es cuando n se aproxima a infinito. O sea, cuando nos vamos al infinito, esto ocurre. ¿Cómo podemos empezar a desarrollar esto? Sí, bueno, aquí estoy haciendo un abuso de notación porque pues esto no está bien, ¿no? Pero bueno, aquí nada más es para no escribir tanto y que se entienda lo que estamos tratando de hacer, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros dar cuenta de que pues este número, o bueno, este término matemático de una función, que es una sucesión al final, me puede dar un número que esté acotado entre 2 y 3 cuando este valor se va a infinito? Bueno, algo que
tenemos que notar es que esto de aquí, ¿sí? Es un binomio a la n, ¿sí? ¿Eso qué les dice? ¿Qué les aporta esa parte, jóvenes? ¿Cómo utilizamos el binomio de Newton aquí? Es descomponer este binomio, por supuesto, ¿sí? Y descomponerlo, pues no voy a hacer todo el desarrollo, sino que les voy a poner una parte simplificada, ¿sí? Y a partir de ahí, pues lógicamente vamos a empezar el desarrollo. Entonces, para empezar, pues tenemos que ver que vamos a tener que desarrollar 1 más 1 entre n a la n. Y esto es equivalente en su primer término a 1. Y luego el segundo término es equivalente a n entre 1 por 1 entre n. ¿Sí? Y luego más n por n más 1, perdón, n menos 1, ¿sí? N menos 1, ¿sí? Sobre 1 por 2. Y esto multiplicado por 1 entre n, se parece a una eta, entre n sobre 2. Más, ¿sí? Seguimos desarrollando el binomio n por n menos 1, ¿sí? Por n menos 2. Así nos podemos seguir sucesivamente. Todo entre 1 por 2 por 3. Sí, esto es lo que nos desarrolla el binomio de Newton. Y todo esto multiplicado por 1 entre n a la 3. Y así nos seguimos más. Al enésimo término, que sería n por n menos 1, ¿sí? Por n menos 2, así multiplicado n veces, ¿sí? Por n menos 1, y todo entre 1 por 2 por 3 por así hasta n. Lógicamente ustedes me podrán, bueno, pues ahí puedes usar el factorial, claro, pero lo estoy desarrollando así para que vean 1 sobre n. Ahora, esto no es lo más interesante porque lo único que hicimos aquí fue desarrollar el binomio de Newton. ¿Qué más le podemos exprimir a esto? Pues entonces integrar las cuestiones que corresponden al binomio de Newton. En este caso, ya una vez desarrollado cada uno de los términos, pues hay que hacer la parte operativa, ¿sí? Que en este caso sería el primer término, pues se queda 1 más el segundo término me da 1, ¿sí? El tercer término, que sería haciendo la aritmética ahí dentro sería 1, ¿sí? Sobre 2 factorial, y esto multiplicado por 1, ¿sí? Menos 1 entre n. Entonces ahí ya se pueden ustedes ir dando cuenta la correlación entre el binomio de Newton y este número, ¿sí? Y esto es más, y así nos podemos ir n veces hasta, bueno, déjenme desarrollarles el tercer término. Bueno, aquí estaba más, el tercer término era 1 entre 3 factorial, ¿sí? Y esto multiplicado por 1 entre, no, 1 menos 1 entre n, ¿sí? Es el primer término. El segundo sería 1 menos 2 entre n. Entonces ya con esto se pueden ustedes imaginar lo que sigue, ¿no?
y esto es más. El cuarto término sería un cuarto factorial, 1 entre 4 factorial multiplicado por 1 menos 1 entre n, multiplicado por 1 menos 2 entre n, multiplicado por 3 por 1 menos 3 entre n, y así sucesivamente, ¿no? Al final, sí, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es 1, ¿sí? Sobre n factorial multiplicado por 1 menos 1 entre n multiplicado por 1 menos 1, perdón, por 2 multiplicado por 2 entre n, y así sucesivamente hasta llegar a 1, ¿sí? Menos n menos 1 entre n, ¿sí? Ese sería el último término. Ahora, ¿qué podemos observar de todo esto? Lógicamente no es obvio lo que les voy a comentar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que darme cuenta a partir de aquí? Lo que tengo que darme cuenta a partir de aquí es que estos números, ¿sí? Son crecientes. No es trivial ver esto. Pero si alguno de ustedes lo puede notar, puede decir por qué. ¿Qué les quiero decir? Bueno, que obviamente este no es mayor que este, porque son equivalentes, ¿sí? Pero se supone que la idea es que por cada sumando a partir de aquí, estos vayan creciendo, ¿sí? O sea, se convierta en términos crecientes. ¿Cómo podemos ver eso? Esto cuando hacemos tender a n a infinito. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve cuando n se va a infinito? ¿Sí? Que f de n, ¿sí? Es creciente. Esto lo podemos notar esto lo podemos notar, ¿sí? Cuando n, tenemos n y n más 1. Un ejemplo, ¿sí? Tomemos 1 sobre 2 factorial, ¿sí? Y lo multiplicamos por 1, ¿sí? Menos 1 entre n. Y vamos a tomar otro término, 1 sobre 2 factorial, que puede parecer que es lo mismo, pero no. 1 menos 1 entre n más 1. La pregunta de los 64,000, ¿cuál será más grande, este o este? ¿Cómo podemos observar que un término es mayor que otro? En este caso, si observamos, ¿sí? Cuando yo estoy restando 1 entre n a 1, ¿cómo sería cuando yo resto 1 entre n más 1 a 1? Si observamos y aludimos a la lógica, sabemos que n, ¿sí? Para cualquier natural es menor que n más 1. Pero esto implica que 1 entre n, ¿sí? Va a ser mayor que 1 entre n más 1. ¿Sí? Entonces ustedes ya se podrán incluso aventurar a decir, este es mayor que este. No, cuidado, porque aquí tenemos una diferencia. Si fuera una suma, sí, pero no, tenemos una diferencia de términos. Entonces aquí, si este número es más grande que este, cuando yo estoy haciendo una resta, en este caso como aquí o como acá,
este valor, al ser más grande que le va a quitar más al 1, ¿sí? Y este término, al ser menor que le va a quitar menos. En este caso, si este término le quita más al 1, este valor es menor que Entonces, así queda, ¿sí? Y en términos de una sucesión que tenemos, esta es más pequeña que esta. Entonces, por eso se dice que f de n es creciente cuando n se aproxima a infinito. Eso nada más se deja ahí como observación. ¿Sí? Y ahora, como podemos dar cuenta, ¿sí? De esto, otra cosa que también podemos notar y que es más sencillo ver, ¿sí? Es que podemos mostrar que de alguna manera la función f, en este caso f de n, es una función acotada, ¿sí? Pero antes de pasar a qué es una función acotada, ¿sí? Se los voy a explicar porque no lo he explicado aquí, pero lo vamos a hacer rápido. Una función acotada, ¿sí? Y lo podemos poner muy sencillo con, por ejemplo, el caso del coseno, ¿sí? Cuando hablamos de una función acotada o cuando hablábamos de términos acotados, regularmente hablábamos de términos sobre una recta real. En este caso, podríamos imaginar que las acotaciones son sobre esto. No, pero eso solamente es acotar los valores del dominio de la función, ¿sí? Ahorita continuamos con el ejercicio que estamos haciendo. Ahorita lo que quiero es que entiendan cuando es una función es acotada. No es acotada cuando sus valores de su dominio están acotados, no. Es cuando la función, en este caso, los valores del rango están acotados, ¿sí? Recordemos que tenemos x, f de x, ¿sí? Entonces, cuando decimos que los términos x están acotados, estamos hablando, pues, lógicamente, de R, ¿sí? Del dominio. Entonces, cuando damos un segmento dentro de R, en este caso sobre el eje de las X, pues estamos acotando los valores del dominio. Pero cuando vamos a acotar el rango, recordemos esto, ¿sí? Los valores del rango, de alguna manera, estamos del otro lado de R, ¿sí? En el eje de las Y, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, en el rango o la imagen, ¿sí? Dependiendo de qué estemos trabajando. La función es acotada, lógicamente, si por ejemplo tengo unos valores sobre los cuales se acota el dominio de la función, ¿sí? Y si yo desde ese rango, es decir, aquí tendría una doble acotación dentro del dominio y dentro del rango, ¿sí? Porque yo puedo acotar y decir, bueno, voy a acotar de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Nada más por darles un ejemplo. Y voy a decir que esas son mis cotas dentro del dominio. Entonces X va a estar acotada entre menos pi medios y pi medios, ¿sí? Entonces yo puedo alegar ahí cómo va la función, si es decreciente, si es creciente, si tiene valores positivos, si tiene valores negativos, si a partir de tal rango la función decrece, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, también dependiendo de cómo sea la función f de x. Y en este caso, yo puedo tomarlo así y decir, bueno, a partir de ahí, que creo que de aquí, ya
viéndolo desde esta perspectiva, ¿sí? Tomando los valores del rango, yo puedo decir que la función dentro de pi medios de menos pi medios a pi medios, la función es acotada, o sea, los valores del rango son acotados también, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan aquí y acá, ¿sí? O sea, cubren esta parte de aquí y cubren esta parte de acá, que sería 1 y menos 1, ¿sí? Entonces, estamos hablando de esto de aquí, o sea, de los valores que toma el rango de la función entre menos 1 y 1. Ahí es cuando se dice que la función es acotada. Sí, podemos tener el ejemplo de una función, una función polinomial que haga algo así, luego se eleve por acá y haga esto así. Entonces, en la parte baja está acotada, lógicamente habría que acotar el rango, perdón, el dominio, para entonces decir, bueno, está acotada, porque en otros casos puede ser que la función no esté acotada si tomamos todos los reales, ¿no? Porque puede ir de menos infinito a infinito y en ese sentido la función por números reales no está acotada. Entonces, tenemos que tener en mente cuando una función es acotada y este es el caso, ¿sí? Y bueno, esto funciona para cuando es menos pi medios a pi medios, puede ser de menos pi a pi, ¿sí? Hablando del seno o del coseno o de 2 coseno o seno de 2, seno de 2x, seno de x al cuadrado, o sea, podemos, y la cota va a variar dependiendo de la amplitud, ¿sí? O de la longitud del valor que estemos afectando, ¿no? Y eso pues varía dentro de lo que son las funciones trigonométricas. Pero esto nada más es para darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es que una función, en este caso esta, esté acotada? ¿Cómo podemos vislumbrar que los valores de esta sucesión sean acotadas? Bueno, pues algo que podemos hacer es tomar precisamente, por ejemplo, el caso del término 1 menos 1 entre n. ¿Ustedes qué pueden ver ahí? Si hacemos que n tienda a infinito, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a ser siempre menor que. ¿Qué va a pasar si tengo ahora menos 1 entre n por 1 menos 2 entre n? Cuando n se va a infinito, otra vez, ¿cómo es este término? Tiene que estar acotado también por 1, ¿sí? ¿Por qué? Por el simple hecho de que este valor, o bueno, este término, ¿sí? ¿Cómo es con respecto de este? Es más grande, obviamente. O sea, así como está, es más grande. Entonces, cuando yo multiplico este término, o más bien cuando resto este término a este, pues le quita más este al 1 que este que al 1. Pero de todos modos, cuando yo tengo esto menos esto, pues es un término menor que 1. Por lo tanto, un término menor que 1 multiplicado por otro término menor que 1, ¿qué me da? Algo menor que 1. Y me puedo ir n veces así, ¿sí? Y el máximo que siempre voy a encontrar, es decir, yo puedo multiplicar esto por 1 menos 3 entre n, ¿sí? Y siempre que n se va a infinito, pues esto se hace 0, este se hace 0, el otro se hace 0 y así n veces se hace 0 y todos los que me multiplican van a ser menores o iguales al menos que 1. A eso me refiero con que
estamos por lo menos acotados. De hecho, estamos acotados por la derecha y por la izquierda, ¿sí? Tenemos una cota, eh, una cota superior y una cota inferior. Ustedes ya habrán notado quién es esa cota inferior. El cero, ¿sí? Para estos términos, lógicamente. Ahora, siguiendo esta lógica, cuando nosotros tomamos, ¿sí? Este valor, 1 menos, o más, perdón, 1 entre n, ¿sí? Por, o más bien, menor que 1, ¿sí? Y esto es argumentándolo más 1, ¿sí? Y este es a la n, ¿sí? ¿Por qué va a ser así? Porque me lo voy a tomar para más 1 entre 2 factorial, ¿sí? Y ahorita les explico por qué esto, más 1 entre 3 factorial, más 1 entre 4 factorial, más, y así me voy hasta 1 entre n factorial. ¿Por qué esto, jóvenes? Si acá arriba habíamos puesto el desglose completo, aquí en esta parte, o sea, a partir de aquí 1 más 1 más 1 entre 2 factorial, ta, 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 ta. ¿Sí? Ahora, si yo sé que este término es menor que 1 y este es menor que 1 y así sucesivamente, todo esto que está aquí es menor que 1, ¿sí? Pues simplemente multiplico a todo por 1, ¿sí? Así de sencillo. Ahora, aquí ustedes pueden brincar, entonces lo voy a repetir. En cada término, en cada sumando, aquí esto multiplica esto, pero esto es menor que 1. Si yo multiplico esto en lugar de esto por 1, ¿sí? Pues tengo que poner que en esencia esto es menor que esto, lógicamente, con respecto a todo lo demás. O sea, yo puedo poner todo lo demás igual, pero en particular, si yo modifique este y yo sé que esto es menor que 1, pues tengo que poner que este más este, que es 1 entre 2 factorial, por 1 más 1 entre 3 por esto y más así sucesivamente 1 entre n factorial por todo esto es mayor, no va a ser igual, va a ser mayor porque aquí no tengo esto que me hace equivalente a esto por el binomio de Newton con respecto de todo esto. Dado que yo modifiqué este, ¿sí? Y es 1, pues simplemente hago lo mismo con los demás porque esto es menor que 1, esto es menor que 1, entonces pues me lo tomo para los n valores, ¿sí? Entonces es por eso que ya no pongo aquí el 1 menos 1 entre n y acá en el 3 es 1, o más bien multiplicado por 1 menos 1 por 1 entre n multiplicado por 1 menos 2 entre n, que era el caso que teníamos aquí, ¿sí? Ya no pongo esto, ¿sí? Y ya no pongo esto, porque todo esto es menor que 1, simplemente lo sustituyo por 1, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, por eso es que aparecen todos estos números, ¿sí? Entonces, toda esta suma es mayor que esto, nada más por ese detalle. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Por otro lado, ¿sí? Esto ya no es de
de tanto sentido común, ¿sí? Porque aquí, pues, hasta aquí hemos aludido a cuestiones donde dices, a ver, ¿qué? Pues esto creo que es menor que uno. ¿Y qué pasa si esto es menor que, creo que también es menor que uno? Sí, es menor que uno. Y así sucesivamente uno va sacando la conclusión y pues dice, y si le quito todo y lo sustituyo por uno, entonces todo esto tiene que ser mayor que esto, por supuesto. Ahora, a partir de aquí, ¿sí? Y no es algo que se ocurra a primera instancia, pero que es algo que también se da, es observar qué pasa cuando yo tengo 1 entre 3 factorial, ¿sí? Con respecto, bueno, ahí ya lo puse, a 1/2 sobre 2. Si ustedes hacen el cálculo con la calculadora, valga la redundancia, ¿sí? Se van a dar cuenta que esa desigualdad se cumple. Y pues lo puedo ver también para 1 entre 4 factorial, y esto es menor que 1 sobre 2 a la 3. ¿Sí? Con todas las demás, entonces decimos que 1 entre n factorial es menor que 1 sobre 2 a la n menos 1. Hagan el cálculo y se darán cuenta que se cumple, ¿no? Ahora, lógicamente ya estarán intuyendo que pues ahora vamos a sustituir todos estos términos como lo hicimos arriba, exactamente. Entonces vamos a decir que entonces 1 más 1 entre n a la n es obviamente con respecto a todo esto es menor a 1 más 1, ¿sí? Más 1/2 más 1 sobre 2 a la 3 y así sucesivamente, ¿no? Más 1 sobre 2 a la n menos 1. Bien, ¿y esto como para qué? ¿Qué función tendría todo esto? ¿Cuál sería la respuesta aquí, jóvenes? ¿Ustedes qué opinarían al respecto de todo esto? La idea es ver que esto sea menor que 3. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Entonces, y no parece tan descabellado porque aquí tengo 1 más 1, pues me da 2. Entonces esto, pues bueno, ahí sería el resto, ¿no? Veamos de qué se trata. En este caso, ¿sí? Voy a aislar esto con respecto de esto, ¿sí? Y vamos a hacer todas las operaciones que tengamos que hacer para completar una reducción de términos. Cuando hacemos toda esta reducción de términos, ¿sí? En este caso, nos quedaría 1 más 1 menos 1/2, ¿sí? Todo esto a la n sobre 1 menos 1/2. Así. Y completando la aritmética sería 1, ¿sí? Multiplica, más bien más, no es multiplicado, sino más 2 menos 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿sí? ¿Y qué podemos decir al respecto de todo esto? Obviamente, 1 más 2 me da 3. Y obviamente, este término, al restarlo con respecto de 2, no llega a 1. De alguna manera, cuando yo resto ese 1/2 a la n menos 1, estoy restando algo muy pequeño, al 2, ¿sí? Entonces, al restarle ese algo muy pequeño al 2 y sumarlo por 1,
pues obviamente me va a dar algo menor que 3. Y con esto, ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando entonces, se va a implicar a partir de aquí que 1 más 1 entre n, ¿sí? A la n es menor que 3. De esta forma, podemos llegar a la conclusión de que tenemos una cota superior para este término, ¿sí? De forma análoga, ¿sí? Vamos a concluir que 1 más 1 entre n a la n es menor que 2, ¿sí? Obviamente hay que hacer operaciones un poquito distintas, ¿sí? Pero la analogía es casi la misma. Obviamente aquí habríamos que tomar y restar un término, o sea, hacerlo con respecto a un término menor a 1, ¿sí? Y todo lo demás es exactamente lo mismo. O sea, yo aquí le quito un 1, ¿sí? O sea, le quitaría yo este 1 y pues obviamente todo esto se pasa para acá. Y en ese contexto, pues a partir de ahí quedaría que entonces 2 es menor o igual a 1 más 1 sobre n a la n, que es menor que 3. Pero esto no es todo, ¿sí? Si nosotros, lo único que estamos haciendo aquí es demostrar que este término es acotado. Sí, era el objetivo, nada más. Demostrar que ese término estaba acotado. Sí, ya lo hicimos. Claramente algunos tendrán sus reservas con respecto a esto, ¿no? Pero si hacen la tarea, créanme que hacer el desglose no es tan complicado una vez que vieron cómo lo hicimos, ¿no? Teniendo todo eso, lo único que faltaría aquí sería aplicar el límite, ¿sí? Y cuando yo le aplico el límite a este número, cuando n se va a infinito, lo voy a definir de una manera. Una manera que pues a lo mejor no es muy original, pero que de alguna forma pues me da una idea. Entonces, la definición se llama número de Euler, ¿sí? Al término, el límite, cuando n se va a infinito, de 1 más 1 entre n a la n, ¿sí? Y se denota así, obviamente. Entonces, eso es todo. Lógicamente, ustedes hubieran pensado, bueno, es que yo estaba esperando que me pusieras 2,70 y tantos, 2,70 y tantos, ¿no? No. El límite, cuando n tiende a infinito, ¿sí? De 1 más 1 entre n a la n, se va a definir como e, ¿sí? Y ustedes pueden sustituir n y irle dando valores y van a ir viendo cómo se va a ir aproximando. O sea, lo pueden hacer manual, lógicamente, no me imagino que lo hagan para n infinito, sino para algunos cuantos términos, no para demostrarles que el asunto se cumple, sino que para que de ustedes se den cuenta a qué tiende, ¿no? Nada más este valor 1 más 1 entre n a la n. Ahora, vamos a suponer, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Solo supongamos que x se aproxima a infinito. Y esto es cuando
X es mayor que 0. O sea, tengo valores positivos, ¿sí? No son ni siquiera no negativos, son valores exclusivamente positivos. Ahora, voy a poder mostrar, ¿sí? Que puedo tener dos valores, o sea, puedo tener una X, ¿sí? Siempre podré tener X mayor que N y menor que N más 1, ¿sí? Con N en los naturales, obviamente, ¿sí? Ahora, si esto se cumple, ¿sí? Para toda X positiva, obviamente, ¿qué podrían argumentar ustedes? ¿O qué podríamos decir a partir de aquí? Lo que podemos hacer ahora, teniendo esta desigualdad, ¿sí? Es lo siguiente, que 1 entre N va a ser mayor o igual que 1 entre X, ¿sí? Y esto va a ser mayor o igual a 1 entre N más 1. Ahora, esto tendría que haberlo puesto así. Sí, porque X también puede tomar valores, tanto valores naturales como racionales, etcétera, ¿no? Entonces, este es el caso. ¿Qué más se nos puede ocurrir a partir de aquí? Viéndolo desde esta perspectiva, pues ustedes podrían pensar, bueno, pues ahora le puedes sumar un 1 a cada uno de los términos de esta desigualdad, ¿sí? Sí, si sumamos un 1 a cada uno de los términos, me va a quedar 1 más 1 entre n, ¿sí? Va a ser mayor o igual que 1 más 1 sobre x, y esto va a ser mayor o igual que 1, va a ser mayor que 1 menos, perdón, más 1 sobre n más 1. Sí, o sea, no hay ningún pecado hasta aquí. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos aplicar aquí? Bueno, pues aquí estamos viendo los exponentes, ¿sí? Algo que tengo que tener muy en cuenta es esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a hacer algo que no es tan obvio. No es complicado de ver, pero una vez que se explica y se entiende, pero puede sacar mucho de onda porque esto puede implicar lo siguiente, que 1 más 1 entre n sobre, o más bien, a la n más 1, y ustedes dirán, bueno, van a ir todos, no, n más 1 va a ser mayor que 1 más 1 entre x a la x, no a la n más 1. ¿Sí? No estoy abusando de la notación, estoy aprovechando esta desigualdad. Sí, porque yo podría ponerle n más 1 aquí, ¿sí? Y la desigualdad se seguiría conservando. Pero en particular, dado que esta es mayor que esta, pues con mucho mayor razón se conserva la desigualdad. No sé si lo ven. Sí, si yo le pongo n más 1 aquí y le pongo n más 1 acá, ustedes estarán de acuerdo en que esta desigualdad se conserva. ¿Sí? Pero esta, al ser menor, ¿sí? Y yo elevar a la x, dado que es un valor positivo, todo esto, ¿sí? Me va a dar un valor menor a esto que está elevado a la n más 1, dado que esto de por sí ya era mayor que esto a la x es menor todavía, es mucho menor que esto elevado a la n más 1. ¿Sí está claro, jóvenes, este paso? ¿O no se entendió? Me gustaría que sí me retroalimentaran en sus dudas aquí.
¿O lo entendieron todo o no entendieron nada? Ok, lo que quiero saber es, bueno, para ti, sí entendiste hasta aquí, me imagino, que no creo que tengas problema. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí todo bien. Bueno, vamos a ver. Está claro que n más uno, bueno, espero que esté claro que n más uno, pues yo lo tomé así. N más uno, sí, es mayor que x. Sí, o sea, tomo una x donde x esté acotado entre n más uno y n, donde n es un número en los naturales. En ese caso, lo que estamos diciendo, bueno, si n es menor que igual que x y x es menor o igual que n más uno, bueno, pues podemos aprovechar esa cualidad, ¿sí? ¿Por qué? Si tenemos clara esta desigualdad con respecto a o sea, este término que es mayor que no hay duda por eso, dado que así me estoy tomando x y lo estoy desarrollando así, en este caso, cuando yo tomo n más uno, debo de estar consciente que estoy elevando a un exponente todo este término y al elevarlo a un exponente lo hago mucho más grande exponencialmente hablando, por supuesto, igual a ¿sí? Ahora, este número que está elevando exponencialmente a es mayor que este. Entonces, cuando yo tomo este número que es mayor, bueno, cuando yo tomo este número que es mayor que este otro de aquí, ¿sí? Y a este que está acá, a este que está aquí, lo elevo a un exponente mayor que a donde su exponente es menor que ¿sí? El exponente va a elevar a un término mucho menor a que a Sí, porque si yo pongo a x de este lado, o sea, si yo elevo a estos dos a la x, es obvio que la desigualdad se conserva, ¿sí? Porque estoy poniendo un término equitativo, pero aquí estoy poniendo un término que es mayor a Entonces, el exponente que me eleve a este término con respecto de tiene que ser menor que este término que es exponente a ¿Sí? En ese contexto es que estoy diciendo que todo este término a este exponente es mayor que con este exponente. Y en consecuencia, con el mismo argumento, esto sería mayor o igual que 1 más 1 a la n más 1, perdón, entre n más 1 a la n. ¿Sí? Porque este término, que es menor que y que al elevarlo a un exponente mucho menor que y que pues va a ser menor todavía. ¿Sí? Ustedes eleven, tómense valores a la, ¿cómo se le llama? Tómense valores aleatoriamente, ¿sí? Y hagan el ejercicio. Y se van a dar cuenta que esto se cumple. Yo lo veo desde la lógica, ¿sí? Pero obviamente ustedes tienen que darse cuenta de que este término es un exponente, entonces hace más grande esto, y hace más grande esto, y hace más grande esto, pero no hace más grande a esto que hace más grande a ¿sí? Perdón, este término hace más grande a de lo que ya era con respecto de No sé si ahora queda más claro, Itzel, o algún otro compañero que no haya entendido ni siquiera con esta explicación, podemos repetirlo. Ok, perfecto. Bien, con todo esto, ¿sí? Ahora me voy a tomar estos tres bichos, ¿sí? Ahora me voy a tomar estos tres bichos y voy a comparar estos dos y estos dos. ¿De qué forma? Bueno, lo primero que tengo que hacer
es ¿qué va a pasar cuando x tiende a infinito? O más bien, ¿qué va a pasar con x? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasa con x cuando n se va a infinito? Esa es la pregunta. Cuando n se va a infinito, dado que x está acotado por n y n más 1, obviamente se va a infinito por los dos lados. Entonces, esto va a implicar que x se va a infinito también. Sí, esa sería la respuesta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estábamos pensando? Pues poner todo en términos del límite. Si tenemos que el límite del primer término, ¿sí? Cuando n se va a infinito de 1 más 1 entre n a la n más 1, ¿a qué es igual? Obviamente no puedo decir inmediatamente que es igual al número e, porque obvio tengo aquí esto. Entonces tengo que desglosarlo. El límite cuando n se va a infinito, ¿sí? De 1 más 1 entre n a la n multiplicado por 1, ¿sí? Más 1 entre n. O sea, simplemente estoy sacando uno de los términos con respecto a las propiedades de los exponentes. A partir de aquí, yo me puedo dar cuenta que en el límite este es el número de Euler y en el límite este es el 1. ¿Sí? Es decir, por ese lado tengo e multiplicado por 1, que es igual a e. Así de sencillo. ¿Sí? Y por otro lado, ahora me voy a fijar en este término. ¿Sí? Ya por este lado yo ya acoté, esto es igual a e. Ahora tengo que ver qué pasa de este lado, a qué es igual esto. Entonces me tomo otra vez el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? ¿De quién? De 1, ponerlo así, 1 más 1 entre n más 1. Esto es a la n, obviamente, y esto es igual. Aquí no tenemos la posibilidad de ver qué pasa sacando un término, sino más bien ingresando un término. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a multiplicar por un 1. ¿Sí? ¿Quién será ese 1? Vamos a ver, es el límite cuando n se aproxima a infinito, ¿sí? De 1 más 1 entre n más 1, ¿sí? A la n multiplicado por 1 más 1 entre n más 1, ¿sí? Entre 1 más 1 entre n más 1. Obviamente, al ingresar o al multiplicar estos dos términos, lo que voy a obtener es equivalente al límite, ¿sí? Cuando n se va a infinito, ¿de quién? De 1 más 1 entre n más 1 a la n más 1. Obviamente todo dividido entre 1 más 1 entre n más 1. Recuerden, lo que hicimos aquí fue multiplicar un 1, ¿sí? Un 1 adecuado a las condiciones. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Si ustedes observan, independientemente, esto se puede demostrar por inducción matemática, ¿sí? Que no estaría mal que lo hicieran en la tarea.
Ahorita ya no, porque pues obviamente ya se dejó la tarea. Pero este término, cuando yo le aplico el límite de n, cuando n tiende a infinito, es también el número e, ¿sí? Porque puede ser n, en este caso es n más 1 y este es n más 1. Entonces es el mismo término, ¿sí? Yo puedo llamarlo k. Y el límite cuando k se va a infinito de 1 más 1 entre k a la k, pues es el mismo número de Euler, ¿sí? Entonces, si se vale para n se vale para n más 1, ¿sí? Esto lo pueden demostrar ustedes con inducción muy fácilmente. En este contexto, ¿sí? Obviamente esto me quedaría e entre 1, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, el límite de 1 más 1 entre n más 1 es 1, ¿sí? Y en ese contexto, pues esto es el número de Euler. Con esto estamos viendo que de este lado también tengo el número de Euler. ¿Qué es lo que va a implicar todo esto? Lo que se va a implicar a partir de aquí es que el límite, en este caso cuando x se va a infinito, o sea aquí ya no tengo ningún problema con sustituir n, sino cuando x, porque yo sé que cuando n se va a infinito, x también se va a infinito, entonces cuando el límite de x que tiende a infinito de 1 más 1 entre x a la x es igual al valor e. ¿Sí está claro el argumento, jóvenes? Primero lo hicimos para valores en los naturales y después lo hicimos para valores reales, ¿sí? Donde al final llegó a la misma conclusión, ¿sí? Si lo puedo hacer para los naturales y lo puedo hacer para los reales, pues entonces es ahí donde queda la condición que esto es equivalente al número de Euler. Esto como ejercicio nada más. Obviamente a algunos les quedará la duda de si esto es igual realmente al 2.70 y tantos, ¿no? Háganlo como ejercicio y véanlo, confírmenlo por ustedes mismos. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Es importante que todos estos son ejercicios, ¿sí? Son ejercicios que les pueden permitir a ustedes desarrollar una mecánica para acotar valores, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo con funciones muy específicas o con términos muy específicos, seno, coseno o seno entre x. Y incluso con esos tres valores trigonométricos que vimos la clase pasada, que es el límite del coseno, el límite del seno y el límite del seno de x entre x, cuando x tiende a 0, que era en el primer caso era igual a 1, en el segundo caso igual a 0 y en el tercer caso igual a 1 respectivamente, ustedes pueden calcular un chorro de límites trigonométricos con esos tres que se vieron en clase. Y con este en particular, pues obviamente más. Me dan ganas de darles otra clase donde yo les expongo el logaritmo neperiano, pero ya yo creo que sería demasiado, ¿no? Este lo pueden encontrar ustedes en el Piskunov. Si les interesa y tienen curiosidad, ¿sí? Pueden ir al Piskunov de cálculo diferencial integral. Ahí podrán encontrar en la liga de los libros que les puse en Telegram. Y si lo quieren, si quieren lo pueden subir a la misma plataforma de Telegram, ¿sí? Para que ustedes lo puedan descargar directamente de ahí. Entonces eso nada más a petición, lógicamente, ¿sí? Que no les voy a estar poniendo todos los libros ahí para no saturarlos. Eh, con esto no termino el tema de límites, ¿sí? Porque vamos a ir viendo algunos temas particulares conforme vayamos introduciendo otros conceptos como el de continuidad, ¿sí? Que es el que nos toca ver en este momento.
Entonces, antes de pasar a este tema de continuidad, me gustaría saber si tienen dudas. Gracias, Itzel. Todo bien. Ok. Les repito, jóvenes. Los responsables del aprendizaje, de su aprendizaje son ustedes mismos, ¿sí? Los profesores no somos responsables de su aprendizaje. No es que no tengamos una responsabilidad con respecto a ustedes. Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir el conocimiento, ¿sí? Pero quienes tienen que adueñarse del conocimiento son ustedes. De ahí de ustedes depende también si entendieron o no lo que están viendo en cada materia. En ese sentido, a veces muchos profesores nos culpamos de que no entendieron ustedes, pero pues no es porque nosotros no queramos que ustedes no entiendan, sino porque ustedes de alguna manera algo les falló, algo les faltó, que no preguntaron o que se distrajeron o cualquier cosa, ¿no? Pasan muchas veces y pues bueno, a veces no se captan bien todo, pero por eso es que si a alguno se le va la mariposa por ahí volando y pues se distrae, es importante preguntar, ¿sí? A mí me llegó a pasar muchas veces y yo no tenía vergüenza en agarrar y preguntarle al profesor, aunque a veces era muy latoso y decían los profesores se me quedaban viendo feo porque preguntaba cada rato, ¿sí? Pero a mí no me importaba porque yo sabía que era su obligación de ellos contestar mis preguntas. ¿Sí? Esa era su obligación de ellos y es nuestra obligación y es mi obligación responder sus preguntas. Y si no tengo la respuesta en el momento, tendré que darla posteriormente haciendo una investigación, por supuesto, de una pregunta específica. Sí, pero todo, tengo que dar respuesta a todo lo que ustedes cuestionan. ¿Ok? Bueno, jóvenes, entonces, si todo está claro, espero que así haya sido, ¿sí? Espero que todo haya estado ya bien asentado. Como ejemplo, yo creo que es muy ilustrativo, ¿sí? Y les aporta a ustedes material para trabajar con la tarea, ¿no? Obviamente, pues no les va a dar la misma experiencia que desearía, ¿no? Para que ustedes aporten. Bueno, pero ahí está. Bien, ahora vamos a pasar a este tema de continuidad, ¿sí? Que si bien junto con el tema del límite y el de función es muy importante, sí, también es sumamente importante que ustedes noten que es parte integral de los conceptos de función y del concepto de límite, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Vamos a subir aquí para que veamos ahora el tema de continuidad. Continuidad. Regularmente cuando asociamos una función continua, pues muchas veces hablamos y pensamos, bueno, pues una función continua, pues es algo así, ¿no? Tienes tu eje coordenado y tienes tu función que hace algo así, se va por ahí y puede estar acotada, puede estar, puede haber un acotamiento no para la función, sino para el dominio de la función, donde yo quiero revisar qué pasa con la función en ese intervalo en particular de su dominio. ¿Sí? Y puedo hacer un análisis de la función. Bueno, puedo decir, bueno, pues la función de aquí a acá crece y de aquí a acá sigue creciendo. Aquí llega a un punto máximo y luego decrece y así sucesivamente y sigue creciendo, pum, pum, pum. En fin, puedo hacer un análisis de ese estilo, ¿no? Y puedo observar también si en algún momento, pues hay algo raro, ¿no? En alguno de los puntos. En este caso, pues no pasa nada, ¿no? Porque toda la función en esencia, pues tiene continuidad. O sea, ese es el criterio más coloquial que podemos encontrar dentro de las matemáticas para hablar de una función continua, ¿sí? Es continua en todos sus puntos, ¿sí? Pero ojo, aquí estamos hablando de una continuidad de la función, ¿sí? Y dicen, no, pues es continua.
Sí. ¿En su dominio? Sí. Y en sus puntos, en cada punto, ¿cómo es la función? Y es ahí donde muchas veces nos damos para atrás y decimos, a ver, espérate, ¿qué estás diciendo? La función es continua, ¿qué no la ves? Ahí está. Sí, yo sé que es continua, pero ¿cómo es en un punto en particular? Pues entonces tenemos que ver en particular en ese punto, por ejemplo, cómo es la función ahí. Y obviamente ustedes van a decir, bueno, ya recapitulando, van a decir, bueno, pues es que es continua, ¿sí? Entonces, algo que quiero hacer conscientes, más bien algo de lo que los quiero hacer conscientes a ustedes, ¿sí? Y esto lo digo porque a mí me pasó y veo que a muchos de sus compañeros les ha pasado, que en muchas ocasiones, cuando hablamos de continuidad, pensamos en una función así, completa, es continua. Pero regularmente la definición de continuidad se basa solo en un punto, ¿sí? Porque de alguna manera, cuando asociamos la continuidad al límite, ¿sí? En el límite no tenemos reparos en pensar que la función tiene límite en un punto, ¿sí? Porque pues así está la definición, o sea, para toda epsilon, ¿sí? Mayor a cero, existe una delta mayor a cero, tal que para toda x0 en el dominio, ¿sí? Si x es menor que x0, o más bien para toda x en el dominio, tal que x menos x0 es menor que delta y mayor que 0, esto va a implicar, por la definición del límite, que f de x menos L es menor que epsilon. Eso nos lo dice la definición y pues podemos deducir, bueno, a partir de aquí, pues este es x0. La función en x0 tiene un límite que es L. ¿Sí? Y ahí estamos pensando en la función en un punto en particular. Si el límite incluye dentro de su dominio al punto, o sea, dentro del dominio de la función está definido el punto de donde se encuentra el límite de la función, pues si está, qué bueno, y si no está, pues también qué bueno, porque de todos modos yo sé que el límite existe, ¿sí? Pero es puntual, ¿sí? Estoy hablando de un punto x0, ¿sí? En el dominio o no de la función. Estoy hablando de un punto, estoy hablando de un valor en específico para f de x, donde esta L es un valor particular y exclusivo, nada más. ¿Por qué hago hincapié en esta parte? Porque, pues como les digo, cuando hablamos de continuidad, en este sentido, pues estamos hablando de una continuidad en todo el dominio de la función. En todo, o sea que la función en cada uno de los puntos del dominio, o más bien sí, en cada uno y en todos, en particular, valga la redundancia, es continua. Sí, para cada punto que yo me tome y vea qué pasa en ese punto, pues voy a encontrar que la función es continua, obviamente. Sí, y así sucesivamente, o sea, pero me lo tomo punto por punto, ¿sí? Y es aquí donde está la clave, en la definición del límite. Ahora, no es que la definición del límite me diga cuándo una función es continua, porque obviamente si ustedes recapacitan en esto y en esto, ya lo habíamos discutido, aquí esta distancia, esta longitud no puede ser igual a cero, porque es mayor estricto que cero. ¿Eso qué me quiere decir? Que cancela la posibilidad o una posibilidad de que x en algún momento sea igual a x0. ¿Sí? Que se puede dar el caso. O sea, generalmente no pasa. ¿Sí? No pasa
que todo el tiempo x sea igual a x0. Entonces, por eso se dice, bueno, habrá casos en donde x no sea 0. ¿Qué quiere decir? Habrá casos en donde x menos x0 sea igual a 0. Eso sí puede pasar, ¿sí? Y que al final esto sea mayor que delta. Y que al final el límite exista. Al final también el límite existe. Eso no lo cancela este hecho, pero se toma así porque no es la generalidad. La generalidad es que no ocurra esto, ¿sí? La generalidad es que no ocurra esto necesariamente, pero sí hay casos de estos que se cumplen acá, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es estricto esto? No, pero esto se pone en función de que no siempre se cumple esta equivalencia. No siempre se cumple, ¿sí? Cuando hablamos del límite. Ahora, cuando vamos a hablar de continuidad, ya estamos hablando de otro cuento. Porque si estamos hablando de un punto en particular, x0, ¿sí? Y en ese caso, en x0, yo quiero ver qué pasa con la función, ¿sí? ¿De qué estaríamos hablando? Veamos el caso más detenidamente. Déjenme ponerles. Ahorita voy a hacer más dibujos que escribir, ¿no? Para que con lo que voy comentando, ustedes lo vayan viendo, ¿no? Entonces, ahora me voy a tomar otro eje coordenado. Sí, tengo R por acá. Si queda clara la idea de que estoy hablando de algo muy puntual, o sea, me estoy enfocando en un punto, ¿por qué se hace así? Porque puede ocurrir que la función haga algo así, ¿sí? Ocurre algo así, que la función se rompa. Y en ese contexto tengo un pequeño problema. ¿Por qué? Porque ¿dónde se rompió la función? Pues se rompió en este punto. Ahí más o menos, ¿no? Se rompió en este punto x0. Si yo venía desde acá y llegué aquí me detuve en seco, ¿sí? Porque de alguna manera, pues no puedo seguir avanzando, tengo que dar un pequeño salto para continuar. Y entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, jóvenes? De una continuidad puntual. En un punto la continuidad se rompe, ¿sí? Ustedes podrán decir, bueno, la función es continua entonces de menos infinito a x0, si hablamos de intervalos abiertos, y de menos infinito, hablando de intervalos abiertos, a más infinito, perdón, y de x0 a más infinito, la función prosigue. Entonces, cuando uno esos dos valores, pues ya la hice, ¿no? Pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque este valor, pues obviamente está dentro de la jugada, ¿sí? Aquí pasa algo que hace que esta función se rompa. Obviamente, teniendo en cuenta cómo se mueve la función, cómo está definida la función, ¿sí? Que cuando llega a x0, esto quiere decir que f de x, ¿sí? Es igual a un término, lo voy a poner así, g, así, lo voy a poner nada más, g,
si x0 es menor que 4, por darles un ejemplo, ¿no? Y es h si x0 es mayor o igual que 4. Más por darles un dato. ¿Sí? Donde g y h pues son los valores de la función, ahí, en fin. Esta sería más o menos la lógica de una función. ¿Sí? Y el punto relevante aquí es x0 menor a 4 y mayor o igual que 4. ¿Sí? Y en este contexto, obviamente no estoy hablando de una función continua en ese punto, ¿sí? Porque en ese punto la función se rompe. Si yo hablo de g, donde el dominio de g va de menos infinito a x0, ¿sí? Donde no toca x0, pues obviamente yo sé que g es continua. Y si hablo de h, donde h va de 4 a infinito, donde h sí contiene a 4, pues entonces pues yo sé que a partir de ahí la función es continua. Pero el detalle está aquí. ¿Por qué? Porque en x0, observemos esto, para la misma función, ¿sí? Obviamente suponiendo que puedo hacer eso, cuando x es igual a 4, ¿sí? Suponiendo nada más, aquí voy a tener f de x y aquí voy a tener f de x0. Sí, o sea, f de x no es igual a f de x0. Y eso lo tengo que tener muy presente. ¿Sí? Porque yo podría decir, bueno, f de x0, 1, por darles un ejemplo absurdo, pero no, ¿sí? Estos no son iguales, son distintos. ¿Sí? Y a partir de ahí es donde empieza todo el asunto, porque regularmente cuando hablamos de continuidad, los ejemplos que se ponen son ejemplos donde las funciones son discontinuas. Es donde yo, cada vez que hablamos de funciones, regularmente hablamos donde la función no está definida. Y es aquí donde entra a hacer su papel la continuidad. Sí, la continuidad entra aquí y dice, yo aquí doy orden. Sí, porque regularmente hemos hablado de, bueno, en tal punto la función no está definida y paramos de hablar, ¿no? Pero en este caso, cuando estamos aludiendo a la continuidad en un punto en particular, ¿sí? Lo que notamos es la diferencia que se puede dar. Suponiendo que podamos dar valores equivalentes, ¿no? Ahí, perdón, suponiendo que podamos tomar x0 y decir, bueno, f de x0 arriba y f de x0 abajo. Pero eso ya no sería función, ¿sí? Porque f de x0 arriba y f de x0 abajo es más bien una relación donde, pues, estoy tomando un valor del dominio para mandarlo a dos valores del rango, pues eso no, si quiero hablar de una función, pues no tiene sentido, ¿no? O al menos no con la definición que dimos de función. Entonces, para seguir conservando la idea de función, es donde surge la idea de la continuidad o discontinuidad también, ¿sí? Entonces, es aquí donde empieza a ser relevante la idea de donde un punto o donde una función en un punto en particular se rompe, ¿sí? Porque ahí ya en ese caso, cuando hablamos de una función continua en todo su intervalo, en todo su dominio, pues así como que no le hacemos mucho caso. Pero cuando nos hablan de una función que no está definida en un punto, entonces nos fijamos en ese punto.
¿sí? Y al fijarnos en ese punto, en este caso x0, y ver que la función se rompe ahí, pues simple y sencillamente, ahí sí está claro el asunto de es puntual, ¿sí? Estamos hablando de un punto. Y para este contexto, obviamente, ¿sí? Es que de alguna forma la idea de continuidad de una función en un punto se enfoca en la definición del límite, ¿sí? Es donde se apoya, ¿sí? Porque ahí es donde hablamos donde que para toda epsilon, ¿sí? Mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que para toda x en el dominio, tal que para toda x en el dominio de la función, ¿sí? Dada x0, si el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, se va a implicar entonces que la función f de x, ¿sí? Menos f evaluada en x0, en valor absoluto, es menor a epsilon. Perdón. Si esto ocurre, vamos a decir que f es continua puntualmente en x0. ¿Sí? Y aquí estamos aludiendo a esta parte donde x menos x0 es simplemente menor que delta. Ya no le estoy restringiendo la posibilidad de que esa longitud sea mayor a 0. Nada más, no. Cuando no digo que esto es mayor que 0, estoy integrando en esa parte el hecho de que x menos x0 puede llegar a ser 0. Y eso solo ocurre cuando x es equivalente a x0. ¿Sí? Y bajo esa circunstancia, solo bajo esa circunstancia, puedo afirmar entonces que x0 pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Y al pertenecer al dominio de la función, entonces estoy aludiendo a que f de x menos f de x0, si es menor que epsilon, ¿sí? Se deriva de que esto ocurra. O sea, de que en algún momento x pueda ser x0. ¿Sí queda clara la idea de lo que es la continuidad, jóvenes? O bueno, la esencia más bien, porque obviamente nos falta ver algunos ejemplos. Sí, pero la idea es esta, ¿sí? La idea medular es esta, que cuando x menos x0 se puede convertir en un valor neutro, o sea, donde x menos x0 es igual a 0, pues se abre la posibilidad de que esto ocurra, porque f de x ahora sí, o f ahora sí puede tomar el valor x0 para, pues, definirse. O sea, quedar definida la f de x0, ahora sí. Porque aquí poníamos L con respecto al límite. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre el límite y la continuidad. Donde en el límite, pues se habla de una función que tiene límite en un punto. Pero no necesariamente la función puede tomar ese valor x0
asignárselo a la función y aparecer como f de x0. Si no está definida la función en ese punto, pues simplemente se dice, bueno, el límite existe, pero no está definido el x0 en la función, ¿sí? Pero en este caso sí, x0 está dentro del dominio, entonces cualquier x puede llegar a tomar el valor de x0, ¿sí? Por decir algo. En ese contexto, obviamente, esto se hace 0 y f de x menos f de x0 tiene que ser menor que epsilon. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Vamos a dejar hasta aquí los temas de... No vamos a terminar, o sea, vamos a continuar la próxima clase con continuidad. Pero lo que tocaría ver ahora es lo que sí les puedo contar es que los valores de, o más bien los teoremas o las propiedades de la continuidad en cuanto a la suma, el producto, el cociente, los límites laterales y cuando x se va a infinito son muy análogos a lo que se define para límites. ¿Sí? Entonces ya demostramos y ya definimos todo esto, entonces me lo voy a saltar, o sea, no voy a definirlo nuevamente y no voy a demostrarlo nuevamente, sino que simplemente lo doy como un hecho, ¿sí? Porque ya las demostraciones sobre lo que se tenía que demostrar ya está hecho y sería redundante demostrarlo, porque la operativa es exactamente la misma para hacer las demostraciones de lo que se hizo en continuidad, de lo que se hizo en límites, perdón, para hacerlo en continuidad. Otra vez no tiene sentido, sería como tratar de engañarlos y solo serviría para lucirme, ¿no? Pero pues no es el caso. Lo que sí les puedo decir es que nos falta ver algo muy importante, que es la composición de funciones con un límite y con la continuidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos límites y continuidad interrelacionados con respecto a lo que es la composición? ¿Sí? Y ese va a ser tema de la siguiente clase. ¿Sí? Sin más, jóvenes, espero que esta clase les haya aportado y nos vemos la próxima clase. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias a ustedes, jóvenes. Buenas tardes.